¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Bienvenidos nuevamente a Desde el Alma y pues ya plenamente en el 2022 y siguiendo con la serie de programas que desde el año pasado trabajamos con el psicólogo Federico Quevedo en relación a los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. Vamos a retomar nuevamente la serie. Algo importante de mencionarles de Freddy es que, bueno, él además de ser psicólogo clínico, tiene ya recuérdame, pero son más de 20 años, Freddy, ¿ya cuántos son? Siempre olvido el número de años que tienes en experiencia con adicciones, con pacientes con adicciones. 22 años. 22 años ya. Entonces, pues por eso es que es tan importante la participación que él tiene con nosotros en esta área. Pero también, muy concretamente, hablando del programa de los 12 pasos, no solo nos da su visión como especialista en adicciones y psicólogo, sino también como alguien que formó parte del programa. Lo cual me parece muy enriquecedor porque lo puede entender desde una perspectiva de quien lo llevó a cabo. Entonces, brevemente, para quien nos ha seguido o esta es la primera vez que se conecta con nosotros, vamos a hacer una breve mención de los pasos anteriores del programa AA, que como la mayoría de la gente sabe, es un programa que ha dado pie para que otro tipo de grupos como neuróticos, gente que tiene consumo de drogas, incluso gente que tiene temas de trastornos alimenticios y muchos grupos más hayan tomado la base del programa AA para su propia gestión y acompañamiento grupal. Entonces, ya llevamos 3 pasos que brevemente voy a mencionar y voy a dejar las ligas de los videos por si alguien quiere retomar los programas anteriores en donde hacemos una reflexión paso a paso de cada uno de ellos. El primero es, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El paso 2, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y el tercer paso, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como sea que nosotros lo concebimos. Y el día de hoy vamos a dar paso al cuarto paso, valga la redundancia, que me parece, yo creo que uno de los cimientos más fuertes, de los que empiezan a ser más conocidos, porque hasta donde yo sé hay muchos grupos que a partir de este paso cuarto, quinto, empiezan a hacer incluso grupos de encuentro específicamente para trabajar este tipo de, estos pasos que parece ser que son de mucha ayuda para la persona que los realiza. El cuarto paso de AA dice, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Freddy, bienvenido a Desde el Alma y pues si nos puedes empezar a platicar un poquito de qué va esto de sin miedo hacemos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Sí, Miriam, claro que sí, gracias por la invitación, como siempre. Pues sí, realmente este paso y el que sigue, el quinto paso, tiene una relevancia muy importante en el programa para las personas que están en este proceso de recuperación, porque implica pues una cuestión que incluso, vamos a decirlo desde el punto de vista de la psicología y de la terapia, es ir a profundidad en todas estas cuestiones que de alguna manera han incidido en que alguien beba o consuma alguna sustancia o tenga alguna conducta adictiva. Y tiene que ver pues con la parte dice el programa, con la parte de los instintos. Yo me iría hacia esta parte pues emocional, psicológica, obviamente la parte física que es fundamental, pero desde lo emocional y psicológico, todo aquello que en algún momento puede ser parte de aquello que las personas viven como traumas, como situaciones difíciles, separaciones, divorcios, violencias, y que de alguna manera vamos instalando a partir de esas experiencias, en algunos casos la repetición de estos patrones, ¿no? Es decir, se ha dicho mucho que un hijo golpeado se convertirá en un padre golpeador, que alguien que ha sido abusado hay la probabilidad de que en algún momento pues tenga esta misma conducta. Entonces, de alguna manera, dice el programa que estos instintos se descoyuntan y el descoyunte es, se van, ¿no? Se van de la línea natural del desarrollo de un ser humano y
y entonces toman otros rumbos, ¿no? Obviamente, aquí los que se habla mucho es de, pues, del poder, del prestigio, del dinero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo emocional, todo lo que tiene que ver con lo sexual, todo lo que tiene que ver con lo material, ¿no? De qué manera, como seres humanos, en algún momento hemos tenido alguna situación que nos ha hecho irnos por un lado poco grato, ¿no? Entonces, básicamente, es un echarse un clavado al sótano de la casa, ¿no? Al interior, a lo más profundo de cada uno, para hacer una revisión y con esto, pues, se hace toda una escritura, ¿no? Con respecto a esto, que yo creo que más adelante también tocaremos un poco ese punto de lo que decía hace un rato, hace un momento, de grupos que en algún momento llevan a cabo esto del cuarto y quinto paso. De hecho, les llaman los cuarto y quinto paseros, que en realidad es una derivación poco afortunada, diría yo, Sí, he escuchado que a de veces no tienen tan buena fama gente que los ha tomado. exactamente, porque pues es lo que platicamos en algún momento, lo que sucede en algunos lugares, establecimientos que les llaman anexos, que están más en esta parte como de castigar la enfermedad, ¿no? Como de llevar a las personas que están internas a estos situaciones pues a veces hasta infrahumanas, te diría, o sea, los tienen en condiciones insalubres, poco gratas, personas que están en un cuarto de 4x4 y meten a 30, ¿no? Ahí para dormir. En fin, situaciones que dices cómo puede ser, creo que en alguna vez te lo decía en alguno de los programas, yo lo relaciono mucho esto con lo que hacían antes en las universidades, incluso en los equipos de fútbol americano y algunos así de grupo, las famosas novatadas, ¿no? Que después le dieron el término de perradas, que lo que pasaba era pues que te iban poniendo como una especie de castigos cuando ingresabas a la institución, y el problema es que los que habían tenido esos castigos, los que llegaban al siguiente año, pues se querían, Claro, ¿no? se desquitaban, ¿no? Se querían desquitar. De hecho, en la Universidad Nacional Autónoma de México eso lo hicieron, no, creo que ya no existe, porque incluso hubo por ahí alguna persona muerta. Es decir, Claro. fueron a tal extremo que, pues, que sucedieron estas cosas, y en estos casos, en estos establecimientos, no lo estoy diciendo yo para desacreditar, pero incluso hay programas, ha habido noticieros en televisión abierta que han tocado el punto de estos lugares en donde hasta homicidios ha habido, ¿no? O sea, dicho tal cual, quizá el castigo, ¿no? Llevó a esta parte. Pero bueno, regresándolo a lo esencial, eh, estos grupos que hacen cuarto y quinto paso, desafortunadamente no están con base en lo que en realidad se tiene que trabajar con los pasos, y se salen de las tradiciones, ¿no? Por eso les llaman grupos tradicionales, te lo decía también en algún momento. Los grupos que llevan las tradiciones, que respetan la unidad, que respetan al individuo, que no tienes que pagar un solo peso, que, en fin, una serie de cosas que son importantes. Por ahí creo que en algún momento has sugerido el que la gente, si pudiera tener los 12 pasos en la mano y leerlos, y yo también te lo decía, la verdad es que es como un recetario de vida. O sea, quitándole el asunto del alcohol o quitando el asunto de las drogas o de la conducta adictiva, lleva a reflexiones muy interesantes. Obviamente aquí, pues sí tenemos guías, ¿no? Que son los padrinos y las madrinas, que de alguna manera a partir de su experiencia pueden hacer un trabajo mucho más, digamos, más profundo y que lleve más a este proceso de recuperación. Así es de que este cuarto paso, como te decía inicialmente, pues te lleva a lo más profundo de la vida, a reconocer que en algún momento fui deshonesto, que en algún momento tuve o acciones perversas o pensamientos perversos, que en algún momento pues intenté pisar a otros, ¿no? Digamos desde el punto de vista laboral, para poder tener un mejor puesto. En fin,
en donde en lo social, a lo mejor algún día, como dicen, ¿no? Quemé a alguno de mis amigos, a alguno de mis amigos con todo el grupo, pues por envidia, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera también lo que se revisa mucho es lo que en la religión católica se llaman los pecados capitales, que son 7. Aquí se traducen en lo que le llaman defectos de carácter. Entonces se trabaja mucho en esto, también en este cuarto y después quinto paso, ¿no? Pero en este cuarto nosotros hacemos ese inventario, ese minucioso inventario moral, con escritura, reconociendo todas estas cuestiones que en algún momento se han presentado en la vida, y ya después se comparte con alguien, que eso ya sería el quinto paso cuando lo abordemos, pero básicamente es esto, que de alguna manera ha llevado a que nos hemos ido, diría Jung, a la sombra, ¿no? Tú sabes que Jung habla mucho de la sombra y que es parte de cualquier ser humano, ¿no? Tenemos todos estos pensamientos, a veces acciones, que realmente ya después pensás, dirías, es que, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿No? O a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer. Claro. Entonces, se revisa mucho desde esta parte, lo emocional, lo social, lo material y lo sexual. Una cosa que leía en el cuarto paso y me pareció interesante ahorita que tomabas este tema de los defectos de carácter o los pecados capitales o lo que cada quien se sienta más cómodo de llamar para empezar a aterrizar estas debilidades como lo denominan en el libro de los 12 pasos. Hablan de que uno de los principales o con el que quizás se puede empezar a trabajar es con esta cuestión de la soberbia, porque de ahí parten probablemente o se derivan todos los demás, ¿no? Hablando mucho de cómo las personas, sobre todo cuando estamos en una adicción de algo, hacia alguien, solemos autojustificar, ¿no? Mucho las acciones que tomamos, como el típico de yo bebo o yo consumo drogas o etcétera por tal, y que eso está muy relacionado justamente con esta parte de la soberbia. En la práctica, Freddy, en lo que fue tu propio proceso de llevar a cabo este inventario o en lo que has visto con otros compañeros o pacientes que llevan a cabo en conjunto o de apoyo este programa de AA, o sea, qué tanto clic o match hace esta parte de que la soberbia puede estar sustentada probablemente el resto de las debilidades en las que caemos, ¿no? Sí, yo creo que es una condición humana, ¿no? Esta circunstancia, desde estas debilidades que en algún momento podemos, ya sea tener o pensar que tenemos, ¿no? Y que pues nos llevan a lo que te decía hace un rato, pero una de las cosas que yo te podría decir que es el grupo de AA cuando llegas y te quedas, o por ejemplo en mi caso que trabajo en clínica de rehabilitación, pues somos, y todo lo que hacemos somos los ego reductores. Esta parte del ego, ¿no? Tratamos de bajarla, es decir, aplicarte desde un valor humano, que sería la humildad, poderla ejercer, poderla llevar a cabo en la vida, ¿no? Porque, pues tú lo sabes, hoy en día creo que gran parte de esta soberbia está llevando a esta sociedad, sobre todo lo estamos viviendo mucho en nuestro país, toda esta cuestión relacionada con el clasismo, con el racismo, con la intolerancia. Tú has llevado a cabo programas muy interesantes con la orientación LGTBI, TTT, Y más. IQ y más. Ajá. Pues lo que decía la Carlos. persona que colaboró contigo, ¿cómo se llama? Carlos Cedillo, el doctor Carlos Cedillo. Carlos, el doctor Carlos, muy interesante siempre sus programas, pero creo que eso es parte de, es decir, todo lo que sea diferente a mí, pues no me checa. Entonces, esto hace que me sienta más, ¿no? Es decir, no hay alguien, o sea, si es diferente ya, para mí no está bien. Entonces, pues esta es una condición humana, ¿no? Lo vemos en la política, lo vemos en el espectáculo, lo vemos en el deporte, como muchas veces esto ha llevado a personajes pues a tener vidas poco gratas, ¿no?
O sea, porque digo, creo que en la vida todos hemos tenido alguna tristeza o alguna circunstancia difícil, ¿no? Pero bueno, hay quien la vive por circunstancias de cuestiones, digamos, externas, o sea, estas variables que no se pueden controlar, ¿no? Que no se pueden manejar, y hay quien las busca a través de su actitud y su conducta. Entonces, creo yo que esta parte de la soberbia, que en muchos casos puede darse, digamos, no contraria, pero un tipo de soberbia, por ejemplo, es la minusvalía, ¿no? El que no se merece nada, el que no, yo no, como no merecedor de, pero es un poco desde la búsqueda de otro tipo de atención, ¿no? Claro. Entonces, sí lo he visto que cuando, en el caso de compañeros y compañeras en grupo, y usuarios y usuarias en clínicas empiezan a trabajar con esto de la humildad, es decir, empezarse a ir más hacia el lado de la humildad, les ayuda muchísimo para entender su proceso y darse cuenta que pueden tener pues una vida más grata, ¿no? Obviamente sin consumo, pero también desde sus actitudes, porque ya lo hemos dicho varias veces, el punto esencial en el programa no es que la gente deje de beber o deje de consumir, porque eso a lo mejor te diría, no que sea sencillo, pero no es lo más complicado. Lo complicado viene cuando tengo que trabajar en esto que yo no acepto, ¿no? Desde mis negaciones, y eso hace que esto no funcione. Entonces, cuando llegas a este paso, habiendo trabajado lo anterior, es decir, ya hubo una aceptación, ¿no? Ya hubo una posibilidad de decir si tengo un problema, esto desde la búsqueda de la espiritualidad, y llegas a esto en donde te vas, como te dije, al, al sótano de la casa, y pues sí te encuentras cosas terribles, ¿no? Como lleno de telarañas, humedad, arañas y cucarachas y ratones por todos lados. Y lo mismo pasa con el pensamiento y la emoción, ¿no? Claro. Las cuestiones que no acepto y que me hacen resistirme, y bueno, sigo pues con las mismas conductas. Entonces sí es muy importante el trabajar con esto, lo que dirán el orgullo, ¿no? Que sería el pecado capital, aquí lo traducimos en soberbia, y no el orgullo de sentirme orgulloso, ¿no? De lo que he hecho en mi vida y de lo que he logrado, sino el orgullo de que estoy encima de todos. Claro. Y siempre es miedo, porque en realidad la soberbia es minusvalía. Siempre es miedo desde una inseguridad a que los demás pues están mejor que yo, entonces tengo que estar encima a través de muchas cosas, desde lo material, por ejemplo. Entonces, si en la vida me he ido así, pues obviamente llega un momento que no me siento a gusto conmigo, y pues recurro a algo que me va a anestesiar esas sensaciones tan terribles, y es el alcohol, las drogas y todo lo demás. Entonces, Claro. sí, al soberbio le va de la trompada. Digo, hay un trastorno que se llama trastorno narcisista de la personalidad, Ujú. y está cañón. O sea, imagínate, ellos están al lado de Dios, ¿no? Ya ni Claro. Y les siquiera, queda chiquito, yo y creo, les cae sí. chiquito a veces. Entonces, Sí. yo he tenido pacientes, me acuerdo sobre todo en la otra clínica, 3 casos que me recuerdo en los 10 años que anduve por allá, y qué barbaridad. O sea, pues imagínate, el terapeuta, ¿qué significaba para ellos? Pues No, absolutamente nada, nada. Y claro. el que no trabaja aquí, imagínate qué va a significar un padrino. Pues nada. A mí qué me va a estar diciendo un padrino, un compañero, o una madrina, ¿no? Una compañera. Pues entonces, no se avanza si no se trabaja con eso, si no empezamos a ser humildes. De ahí los servicios que se dan en los grupos. Entonces tú Claro. puedes encontrar un cardiólogo eminente, porque los hay, que tienen problemas de alcoholismo, o escritores, o con drogas, que te sirve el café y que se acerca a tu lugar como compañero, te dice, ¿quieres un café, quieres un té? O dice, ¿saben qué? Ahora yo voy a ir a abrir el grupo, abre el grupo, ¿no? Para que a los 15 minutos o 20 minutos inicie la sesión, y se pone a barrer o a trapear el lugar o a recoger o a limpiar. Entonces, desde ahí empiezas a trabajar, ¿no? Era lo que Claro. decía Billy Bob,
pues uno eminente en la cuestión de la bolsa, porque era bastante inteligente para eso, y el doctor Bob, pues también un buen médico, desafortunadamente, pues con esto lo llevó casi se muere, afortunadamente logró casi 15 años, o por ahí 15 o 16 años de abstinencia y recuperación, y regresó a su carrera bien y todas las cosas. Pero bueno, a donde voy es, ahí se trabaja mucho esta humildad. Entonces puedes llegar y con tus compañeros arreglar el lugar. Y a lo mejor es alguien que acabas de operar 2 corazones y te ganaste no sé cuánto, y hace 3 semanas estuviste en París en una convención, pero ahí estás en tu grupo, donde sea, la colonia que se te ocurra, y chambeándole en esta parte, y de verdad ayuda mucho para decir, no estoy encima de nadie y puedo tener esta posibilidad de ser como tú y estar contigo independientemente de color, raza, religión, lo que sea, ¿no? Por eso Fíjate es tan democrático. que esta parte me parece muy linda de los grupos que manejan el programa de los 12 pasos, porque justamente creo que retoman esta cuestión de la relación horizontal, ¿no? O Sí, sea, me parece súper rico, súper enriquecedor tanto para el que lo hace como para el grupo, cómo ahí se rompe la jerarquización, como tú dices, independientemente de que afuera barras las calles o operes gente o seas alguien que a nivel social externo tenga una jerarquía más alta o más baja, aquí somos compañeros, aquí tenemos, sí, o sea, todos intercambiamos roles porque estamos en el mismo barco o tenemos esta situación en común. Y creo que ahí, en ese ejercicio tan sencillo como puede ser el limpiar el piso donde van a tener su sesión, habla ya de que más allá de todas las cosas que somos y todas esas etiquetas, porque no dejan de ser roles que jugamos en la vida, en esa esencia humana y en ese momento todos compartimos lo mismo, ¿no? O sea, es un acto de comunión y de mucha comprensión hacia el otro y también hacia ti mismo, reconociendo que estás en la misma problemática, quizá un poco más adelante, un poco más atrás, pero que conoces el camino, conoces los pasos, conoces lo que implica el proceso. Eso me parece muy enriquecedor y creo que me parece que es de las cosas que hacen más, que fortalecen más y por lo cual el programa ha durado tanto tiempo y ha sido tomado como base por otros grupos, incluso porque existen estos grupos del cuarto y quinto paso, ¿no? O sea, quiere decir que han encontrado algo enriquecedor que incluso lo pueden llevar o intentar llevarlo hacia otros lados, ¿no? Ahora, ¿cómo se lleva o sea, en la práctica cuando una persona entra al cuarto paso? Estamos hablando de un inventario y tú decías que se hace a través de la escritura. Y luego esto se comparte probablemente con, no sé si sea con el padrino o con los compañeros. El ejercicio en sí es literal, llegan y te dicen, oye, bueno, pues agárrate tu cuadernito y tu plumita y durante toda esta semana vas a estar trabajando, o si se hacen como una especie de retiros, tienen un tiempo ilimitado para hacerlo, o si se ponen como una especie de línea, fecha límite para trabajarlo, y luego también cómo es esta parte de compartirlo con el otro, o sea, cómo funciona en la práctica el cuarto paso en cuanto a cómo se realiza. sí. Mira, pues de entrada, digamos que se tienen semanas previas en preparación antes de llegar a esto de la escritura. Y mucho haces, obviamente, revisar el primero, el segundo y el tercer paso para ver qué está pasando, si hay admisiones, si hay aceptación, si hay algo, ¿no? En donde se pueda detener la persona desde el punto de vista espiritual, ya lo hemos hablado esto de un poder superior como cada quien lo conciba. Entonces se hace una serie de revisiones, puede ser a través de la literatura de AA, lo podríamos llamar como pequeños talleres de preparación dentro de los mismos grupos. Yo en alguna ocasión me invitaron a participar en esta preparación y en aquella ocasión yo con el grupo lo que hice fue una exposición a partir precisamente de los defectos de carácter, ¿no? ¿No? ¿Cuáles eran los defectos y cómo trabajar las virtudes
como parte de ese grupo. Entonces, se hace toda una preparación, pequeños talleres, te digo, revisan la literatura de AA. A lo mejor hay quien propone otro tipo de pensamientos, ¿no? De cosas que puedan ayudar al trabajo, ¿no? Desde lo emocional y psicológico. Y cuando ya se tiene, digamos, efectivamente esa fecha, ¿no? De 6, 7, 8 semanas de preparación para que esto se lleve a cabo, entonces, pues puede ser que lo hagas en el mismo grupo. Sí tienes todo un tiempo, pues como para poder escribir, porque de alguna manera en preparación de primer paso, creo que te lo decía en algún momento, es hacer autobiografías. El padrino te dice, a ver, cuéntame cómo te fue en tu infancia, qué pasó con tus padres, ta, 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 ta. Y te vas dando cuenta, ¿no? Que hubo cuestiones emocionales que en algún momento pudieron incidir para que la persona consumiera algún tipo de sustancia o tuviera una conducta adictiva. Y en este caso, como te decía, te vas más ya a circunstancias en donde te viste involucrado en deshonestidades o, como te decía hace un momento, en perversiones, ya sea de pensamiento o conducta, ¿no? O de haberles realizado. En fin, todas estas cuestiones. Y obviamente, pues tienes sí a madrinas o a padrinos a un lado en esta guía con la intención de que llegues realmente a poder tocar aquello que muchas veces, pues llegas a grupo y dices, esto no lo digo porque esto sí me lo voy a llevar a la tumba, ¿no? Y creo que todos los seres humanos tenemos algo que llevarnos a la tumba, que ahí lo único que nos va a hacer es quitarnos espacio, ¿no? Claro. Entonces, Ajá. el punto aquí es eso, que puedas hablarlo, que lo puedas decir, nadie te juzga, nadie te critica, aquí no va a haber etiquetas de ningún tipo. Y entonces sí es un trabajo muy, muy adentro, ¿no? En algún momento cuando yo lo hice decía, ya, yo deshonesto, yo cuando he hecho alguna tracalería. Y bueno, pues me acordé de haberme robado gansitos en una tienda que estaba a la vuelta de mi casa, que eso es robo aquí en Claro, China. claro. Pueden decir, ay, es que fue una travesura, ni más, robé. Y algunas otras cosas que en algún momento digo, no me fui a cosas tan extremas, te lo puedo decir también, pero que sí es como trabajarlo, decir, sí, sí lo viví, sí sé lo que es, y básicamente te van llevando qué fue lo que sentiste en aquel momento y qué sientes hoy al recordar eso que hiciste, ¿no? Entonces, escribes y escribes y escribes. En estos lugares de cuarto y quinto paseros, te llevan a una hacienda en algún lugar o algún salón enorme y te ponen a chambearle. El problema es que inciden de tal manera que a veces es muy punitivo el trabajo, ¿no? A ver, dime, seguramente sí te violaron, seguramente sí te hicieron, seguramente no sé qué. Y entonces, pues, a veces utilizando palabras, dirían por la calle altisonantes, Sí, sí, a sí. ver, hijos de, y las letanías que te sobajan, ¿no? Claro. Te das de cuenta que esto sucede en estos espacios, digo, poco gratos. Cuando está bien realizado, tienes a alguien que te guíe, que te va llevando, te acompaña, lo diría amorosamente y como decimos también en los grupos, con un amor adulto. Claro. No desde, ay, no te preocupes, no, a ver, piénsale, acuérdate, desde ese tipo de cosas a cuestiones, pues obviamente más complicadas, porque pues, a lo mejor alguien ya ha estado en la cárcel por Claro. algo poco grato que hizo, o acusado de algún tipo de abuso, ¿no? O corrido de algún trabajo por fraude, en fin, y todo esto pues muchas veces inicia desde casa, ¿no? O sea, empiezas a escuchar los que se acuerdan que le robaban a la mamá la lana El o le vendieron monedero. el Ajá. monedero, el microondas, mil cosas. Entonces, el trabajo es como te decía, y retomando, se hacen semanas de preparación, sí se tiene una fecha ya definida para poderlo realizar, y ese día, pues sí, hay quien puede llegar incluso a estar 2 días, digamos, en este trabajo, ¿no? Por ese día, pues es como aterrizar todo lo que se trabajó en esas semanas y entonces ya el inicio de la escritura, pues a lo mejor lo empiezas, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando lo hice, yo empecé a las
10 de la noche de un viernes y terminé como a las 8 de la mañana del sábado, más o menos, escribiendo, recordando. Porque eso lo que va a pasar es, tú sabes que cuando escribimos las cosas y las leemos, y te impactan de Por manera supuesto. diferente. Sí, el trabajo Ya, autobiográfico es súper sanador, súper sanador. exacto. Y cuando lo compartes con alguien que te lo empieza a leer, que ya es una voz diferente, y dices, ah, chispiachis, eso hice, así fue mi conducta, ¿no? Con personas queridas o lo que sea. Y entonces, bueno, pues trabajas profundamente esto y obviamente van juntos. El cuarto paso y el quinto paso lo haces en ese momento que se decidió, ¿no? Ok, El cuarto y quinto paso están juntos, se realizan. Para poder tener esta parte, digamos, sí sanadora, sí, pues que esto que leíste, que bueno, ya lo veremos en el quinto paso, pero se queda atrás, ¿no? Esto se claro. queda atrás de alguna manera. Y entonces, pues, esto que te preparan, esta guía que tienes, insisto, que tiene que ser muy amorosa, porque de otra manera, la verdad es que no tiene un resultado muy grato. Porque si la Claro. intención es que de repente inventes algo para que el supuesto padrino que está a tu lado esté satisfecho de que desde su manera en que te trató, lograste aparentemente contactar, como dirían los gestal, pues no es por ahí. Claro. Entonces, cuando se hace bien, y bueno, siempre tendría que hacerse bien, ¿no? Digamos, desde lo que nos dice el programa, pues ayuda muchísimo a alivianar a las personas, a drenarse de muchas cosas que traen atoradas. Ya te digo, cosas que se quieren llevar a la tumba que cuando lo hablan dicen, caray, qué alivianador, ya me quité de encima un peso terrible, ¿no? Y bueno, eso ayuda bastante para el trabajo. Por eso sí te digo que es muy importante el cuarto y quinto paso para tener un momento de sanación, diría yo, emocionalmente. Y si algo sale psicológicamente, evidentemente muchas veces los padrinos pues te dicen pues que vayas a terapia o lo que sea, o sea que no se contrapone, ¿no? O sea, alguien que Claro, tiene puedes problemas apoyarte por contra. fuera de manera individual. Exactamente, entonces si algo salió por ahí que realmente te mueve demasiado, pues a lo mejor te puede decir el padrino, bueno, esto trabájalo en otro espacio, ¿no? Claro. Fíjate que hay 3 puntos que me gustaría tomar de todo lo que nos compartes en cómo es el proceso. Una, me recordó mucho, probablemente has escuchado de Carlos Castaneda y Don Juan y sus enseñanzas. Justo he Sí, estado leyendo un poco al respecto, y una parte de la que hablan es justo de la recapitulación, ¿no? Que es un poco un ejercicio que la persona hace, lo conecte mucho y me doy cuenta cómo en general todos los grupos humanos tenemos una especie de ritos, ¿no? A través de los cuales purificamos, ¿no? Me evocó un poco esta purificación donde ponemos ahí todo lo que nos duele, todo lo que nos lastima, todo lo que hemos hecho mal hacia otros desde nuestra percepción y que nos ahoga y lo traemos como esa piedra de Sísifo. Y de alguna forma tenemos esta posibilidad a través simbólicamente hablando, ¿no? De esta ritualización del poderlo depurar, ¿no? Me recuerda un poco procesos de purificación, ¿no? De un nuevo inicio, de un renacimiento, de un volver a empezar. Eso por un lado me evocó mucho este cuarto y el quinto paso cuando lo veamos. Por otro lado, pensaba yo, qué complejo en unas cuantas horas, que pueden ser quizá un par de días, tocar tu vida, ¿no? Porque la vida de un ser humano, o sea, ¿cuántas cosas no te pasan en un día? ¿No? ¿Cuántas cosas significativas? O sea, a mí lo que me parece muy complejo de este proceso, y qué bueno que hay toda una preparación, es qué momentos de tu vida tomar, ¿no? ¿Qué momentos elegir para narrarlos y depurarlos y de alguna forma
dejarlos atrás, poderlos como limpiar. Eso me parece, digo, evidentemente en la vida de toda persona hay hechos que sí o sí va a querer traer, pero seguramente en este ejercicio de la escritura van a salir momentos que en otro instante hubieran parecido insignificantes, pero los sacas en ese momento. Entonces creo que algo bien cansado incluso, has de terminar muy agotado después de estar escribiendo horas y horas y elegir, o sea, se me hace como cuando editas un video, ¿no? ¿Qué tomo y qué quito de aquí? ¿Qué es importante hoy en esta realidad de quién soy hoy? ¿Y por qué tomo ese hecho? Eso me parece un trabajo bien complejo y bien desgastante, o sea, ha de ser muy agotador. Y por otro lado, esta parte que mencionas de lo punitivo, creo que va mucho y hablaríamos un poco también de estas, no voy a decir terapias, pero sí de los terapeutas, porque también se da en muchos ámbitos, justo, ¿no? De yo tengo la verdad, yo sé quién, yo soy quien sabe qué tienes que hacer con tu vida, ¿no? Que ya no caemos justo en una relación horizontal, sino de poder, ¿no? De yo tengo el conocimiento y tú no, por ende tú me obedeces porque tú eres el que está aquí para aprender, ¿no? Y deja de ser un círculo de virtuoso de alguna forma. Y que sí, evidentemente mucho de, es más de lo mismo, mucho de estas granjas, de estos anexos, de este tipo de grupos o asociaciones que a través de, como diría Michel Foucault, de vigilar y castigar, pero en un sentido muy punitivo, te llevo a, o sea, es totalmente coercitivo, amenazante, ¿no? No sé qué tanto funcione o no. Probablemente haya personas que con tal de salir digan, sí, ya no bebo, ya no consumo, pero ¿cuánto tiempo te va a durar ese trabajo? O sea, ¿cuánto tiempo vas a poder sostener una, una abstinencia que no está partiendo desde como una armonía contigo, sino desde el poder que otro te ejerce y desde el miedo que te puede dar otro, ¿no? Me parece que justamente caer en esta cuestión un poco, un cuanto mucho violenta, solo te va a llevar a sanaciones intermitentes, ¿no? Que seguramente vas a volver a recaer, porque no está surgiendo desde un lado armonioso, sino desde un lado obligado, ¿no? Que creo que es ahí donde de pronto si nos vamos a sistemas más castrenses, ¿no? Aquí entra porque entra, no entra, o sea, no hay como esta parte del entendimiento y la comprensión por qué lo haces. Es hazlo y te aguantes, ¿no? No sé, tal vez haya personas que puede haber alguien que diga, a mí me funcionó, pero creo que la mayoría de las personas más tarde o temprano vas a terminar regresando a lo que hacías porque no hay como una autenticidad en lo que estás haciendo, no hay una congruencia, ¿no? Quisiera preguntarte, Freddy, ya un poco acercándonos al final del programa, una de las cosas que también me pareció muy interesante de este paso es cómo a veces hay mucha renuencia por algunos integrantes del grupo a hacer su inventario, ¿no? O como que no, como que sí, pero como que no. Y también ahí te está hablando que hay temas, ¿no? Que por supuesto no se quieren tocar sintiendo justamente o cayendo en los polos de la soberbia y el narcisismo o cayendo en el polo de la victimización, ¿no? Que al final pues es parte de lo mismo, solo que en grados distintos. Eh, y esta parte donde pareciera que son los otros los que me han llevado a, ¿no? O sea, culpar a los demás de lo que me sucede y son los otros los que tendrían que cambiar, no yo, para que yo esté bien, ¿no? O sea, cambiar mi entorno en lugar de cambiarme o modificarme yo, cuando más bien es una cosa mutua. Por lo general, cuando tú te modificas, el entorno también se modifica y viceversa, ¿no? Otra vez volviendo a esto de la borrachera seca, o ahorita esa palabra por alguna razón la olvido bastante, que hemos tocado en otros programas. Creo que también en este paso se puede dar mucho el decir, yo bebía por esto,
cuando más bien era al revés, ¿no? Entiendo que la bebida se convierte en una especie de refugio o de consecuencia de todas las cosas que traemos cargando, y entonces la bebida es una especie de oasis momentáneo de toda esa culpa, de toda esa depresión, de todo ese enojo, no al revés, ¿no? Y otra vez puede haber aquí que algunos participantes no estén un poco rejegos, como decimos coloquialmente en México, hacer esta parte pensando que con el hecho de ya estar sobrios es suficiente. ¿Qué tan frecuente es esto, Freddy? ¿Qué tan frecuente es que la gente esté renuente a hacer su inventario o realmente no pasa mucho? ¿Y cuál es la participación del padrino? ¿Qué labor tiene el padrino en esos casos? Bueno, mira, iniciando con lo que primero comentabas, efectivamente, aunque tengas semanas de preparación y tengas 2 días de escritura, pues obviamente hay muchas cosas que se quedan fuera. Y el hacer un cuarto y quinto paso no es hacerlo una vez. Hay quien hace 3, 4 y 5 durante su proceso en la vida. Eso por un lado. Por el otro lado, esta cuestión de ser reacios o no querer contactar con esto, pues es una cuestión que sucede pues, con las personas que sabes que necesitarían, por ejemplo, ir a terapia, le sugieres y te dice sí, 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 pasan 5 años y no ha hecho absolutamente nada. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Los que creen que solamente con ir al grupo, con leer la bibliografía, con hacer servicio, que eso sería suficiente para la recuperación. Pero no, ya lo hemos dicho en los programas, que lo más importante es hacer los pasos. Entonces, obviamente hay quien se detiene un poco para llegar a ese cuarto y quinto paso, que te digo es fundamental, y cuando lo hacen, ¿no? Muchos, muchos, muchos y muchas, generalmente primero su cara es así como de, es que algo pasó aquí gratísimo. Entonces es como si te mandan a subir piedras al monte y te dicen, bueno, pero cada 10 metros vas a poder tirar una, pues llegas arriba y dices, ay, pues qué aliviane. Me Claro. duelen las piernas, pero que alivian. Entonces algo parecido. Entonces, cuando lo hacen, los comentarios son, qué alivianada me siento, sí fue sanador, híjole, qué mala onda que tenía tanto miedo y no lo pude haber hecho antes, en fin, todo esto, pero sí, frecuentemente lo veo. Sí, hay personas que tienen a lo mejor 5 o 10 años en grupo y todavía no han hecho un cuarto y quinto paso real. Y real me refiero a todo esto que te digo, preparación, escritura, guía, ¿no? Guía amorosa y adecuada. Y pues es fundamental el padrino. O sea, si te mantienes con un padrino, es un padrino que ha hecho todo esto, por supuesto que te va a ir llevando de la manera más grata, a decir, creo que es el momento de que hagas el cuarto y quinto paso. Yo creo que cuando llevas bien el programa y has estado, a partir del segundo o tercer año es cuando puedes ya hacer un buen cuarto y quinto paso. Porque lo que va a pasar es, con todo lo que se te movió, digamos, haciendo el cuarto y el quinto paso desde la parte sanadora, pues seguramente va a haber muchos temas que van a seguirse tocando con el padrino. Claro. Ya de otra manera más diría yo, más suave, ¿no? En algún sentido. Entonces, sí es una figura muy importante precisamente para llevar al ahijado, o en el caso de las madrinas, a la ahijada, a que hagan este cuarto y quinto paso. Es ya desde su experiencia se dan cuenta que ellos tienen esta posibilidad de poder hacerlo, que tienen esa fortaleza y que además te van a tener, ¿no? Que te van a tener como soporte para cualquier cosa que, digamos, que se mueva en ese sentido. Entonces, sí es importante. Sí es muy importante el padrino y la madrina para que esto se lleve a cabo. Incluso hace un momento cuando hablábamos de todo esto de la humildad y del servicio, el hecho de ser padrino, de ser madrina, también es un ejercicio de humildad, porque lo único diferente es que tienes más 24 horas de recuperación, pero no quiere decir que estés encima del otro.
Claro. Simple y sencillamente es a partir de esa experiencia y que en muchos casos hay padrinos que les dicen padrinos, pero que no son realmente padrinos. ¿Sí me explico? O sea, su soberbia todavía está presente. Ya, Su tarjeta de presentación es de tengo 28 ahijados. Y el punto no es ese, no es cuántos tengas, ¿no? No es como claro. estas sectas Sí, autodestructivas ajá. que a mayor Número número de de adeptos. Ajá. adeptos y fieles, pues vas Ajá. a tener un espacio en donde sea que puede estar el paraíso, Claro. y en fin. Entonces se cuenta que yo he visto personajes con esas características. Entonces sí, es también un ejercicio de humildad el apadrinar o el amadrinar a alguien. Sí, sí. Entonces, si lo llevas adecuado, porque bueno, esto es como los profesores que tuviste y tú después te conviertes en profesor, pues como dicen, ¿no? El alumno tiene que superar al maestro y es cuando te das cuenta que ha habido un aprendizaje padre y que a lo mejor él también se va a convertir. Entonces, así vas haciendo un trabajo padre, hay grupos de muchos años, ¿no? Que tienen esa característica de padrinos y madrinas que pues están con los pies bien arraigados, ¿no? O sea, hay arraigo, no hay esto de que me eleva el hecho de tener a alguien a quien le tengo que guiar la vida, porque no somos guías de vida. Claro. Vamos a partir de la experiencia diciendo, bueno, mira, sí viví yo algo parecido, hice esto, porque a mí también me, me sugirieron, ¿no? Me sugirieron y lo hice y estoy bien y estoy tranquilo. Claro. Yo creo que esto que mencionas, y con eso me gustaría cerrar, a reserva de que hay algo más que quieras añadir, es eh, lo importante, no solo en el programa de AA, creo que en general en el proceso, esto pasa igual en el proceso individual, en un proceso terapéutico. A veces los que vamos de pacientes o en el rol de consultante decimos, es que eso ya lo trabajé, ¿no? Como ya, eso está cerrado, eso ya no. Y no, la verdad es que creo que los temas de nuestra vida siempre nos acompañan. Lo que cambia es el lugar desde donde nos acompaña, ¿no? Y el proceso es distinto. Quizás sigues teniendo un tema de abandono, quizás sigues teniendo un problema con la soberbia, quizás sigues teniendo un problema con la bebida, pero no estás parado en el mismo lugar. Entonces, creo que eso es esta parte que mencionas de el cuarto y quinto paso lo puedes hacer muchísimas veces a lo largo de tu proceso. Me parece que es ver el programa no solo como, o sea, no como algo, como un recetario, y diría no solo como, más como una receta del médico que te dice, mira, cuando te acabes estas 15 pastillas en 15 días vas a estar sano, porque me parece que más bien se convierte, como bien lo has dicho tú, en una especie de guía para ver cómo puedes ir, hablo del programa en sí, como que te va a ir acompañando a lo largo de tu vida, porque el programa siempre parte de, soy alcohólico o soy adicto o soy dependiente de una relación, etcétera, y llevo tanto tiempo en recuperación, lo cual creo que es un recordatorio de sigo teniendo esto, no es que esto haya desaparecido, esto sigue conmigo, pero hoy no. Hoy me acompaña desde un lugar distinto que no es la codependencia, que no es la adicción, ¿no? Entonces, creo que eso es lo rescatable y lo más bonito que dice, ¿no? Que como padrino, pues no dejamos de ser humanos y que seguramente en algún momento alguien pues se siente que ya es más que el otro, como dices en su carta de presentaciones, tengo tantos ahijados, ¿no? Como si eso hablara de yo estoy más avanzado que tú. Y eso ya te habla que esa persona tiene que volver a trabajar con el tema de la humildad y de su propia soberbia. Te habla precisamente que todos estamos en el mismo rollo, ¿no? Lo que va cambiando un poco es el rol que estamos jugando en ese momento. Entonces, creo que eso es lo rico de este programa y la relevancia de este paso concreto, el estar recordando y depurando lo que creemos que ya no nos duele, lo que creemos que ya no nos impacta,
probablemente nos siga impactando, insisto, pero desde un lugar distinto porque lo resignificamos, porque hoy somos distintos al que éramos hace 10 años o hace 20 o ayer incluso, ¿no? Con esto me gustaría cerrar a mí el cuarto paso. No sé si quieras agregar algo más para cerrar el programa de hoy, Fred. Pues nada más, bueno, esto apoyando lo que acabas de decir, evidentemente hay muchas cosas que quedan ahí, como te decía, que se van trabajando en el transcurso pues, del proceso de recuperación y por supuesto que también hay muchas compañeras y compañeros que además de tener un grupo, tienen sus procesos terapéuticos, entonces es como que ayuda bastante, ¿no? También algunas cosas que a lo mejor el padrino, digamos ya más desde el procesar eh, el trauma o la bronca que traigas por ahí atorada, pues eso lo va a hacer mejor un terapeuta. Pero entonces es este trabajo como tener una red de apoyo, ¿no? Al final. Yes. Pero sí, efectivamente, lo vemos de una manera diferente. Ya no es algo que nos impide, ya no son anclas, ¿no? Ya es algo que ya pueda yo levantar, que ya tengo la fuerza para levantar y caminar unos pasos y a lo mejor la vuelvo a dejar así un ratito ahí, pero ya es algo diferente, ya tengo la posibilidad de que puedo tener una vida, como te dije, grata, útil, ¿no? Útil, sentirme útil y sentirme bien y sobre todo darme cuenta que puedo estar bien sin consumir alcohol. Claro. Y que mi vida puede llevarse, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Del consumo del alcohol, que mi vida puede estar pues con esa posibilidad de estabilizarme. Y que cuando algo se mueve, tengo este chance de ir al grupo y hablarlo. Y a lo mejor hablar, no necesariamente el padrino que he tenido, porque puedes tener varios, ya lo platicábamos en algún momento, ¿no? Personas con las que has trabajado algún tema en específico. Por decirte algo, alguien que se divorció y ha escuchado a un padrino que ya vivió eso también y dice, ah, caray, pues a pesar de eso, está bien, lo veo estable y entonces te acercas, oye, pues ¿cómo lo hiciste, no? Claro. Porque yo no he podido, el duelo todavía lo traigo atorado, lo que sea. Entonces vas teniendo esta posibilidad y sí, al final el programa ayuda mucho y vuelvo a decirlo, quien quiera y pueda conseguir los 12 pasos y los lea desde una mirada, pues tal cual están escritos para ayudar a los demás, puede ayudar bastante para tener una vida más armoniosa, diría yo. Freddy, pues muchas gracias por habernos compartido lo que sabes el día de hoy, por tu experiencia, sobre todo personal y de vida. Y pues bueno, mis no pertenecientes, nos vemos hasta la siguiente emisión. Gracias.